No gira. Bien. Entonces, lo que queremos destacar aquí es que dentro de las enfermedades del sistema nervioso, lo que afecta a la actividad motora comprende un grupo de enfermedades que pueden manifestarse como debilidad muscular, pero que puede denominarse epilepsia lateral amiotrófica por un lado, atrofia muscular espinal progresiva, parálisis vulvar progresiva o esclerosis lateral primaria. Todos son lo mismo, pero pueden iniciarse con la afectación de la segunda neurona, de la primera neurona, o pueden manifestarse con un compromiso más intenso en las neuronas motoras que están ubicadas en la región del tronco encefálico. Entonces, allí vamos a señalar entonces que este síndrome es característico de una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema motor y que produce debilidad y agotamiento de los músculos sin que exista un trastorno sensitivo. Aquí si el paciente dice que tiene adormecimiento, picazón, etc., eso ya no es esclerosis lateral amiotrófica. Entonces es un trastorno degenerativo, por lo tanto de inicio insidioso y curso progresivo, y compromete a las neuronas motoras que están a nivel del asta anterior de la médula espinal, a las neuronas motoras que están a nivel del tronco encefálico, llámese a nivel del puente, del bulbo especialmente, y la neurona motora que está en la corteza cerebral. Bien. Esto entonces se va a expresar como ¿qué? Como debilidad muscular progresiva y que debido al compromiso de la actividad motora va a llevar a una hipotrofia y una atrofia muscular, y dependiendo de cuál es la zona afectada inicialmente pueden combinarse trastornos del tono muscular, de los reflejos osteotendinosos o movimientos involuntarios, compromiso de los reflejos primitivos. Entonces, esta enfermedad generalmente se inicia en la etapa adulta, con 40, 60 años, y va progresando rápidamente entre 2 a 5 años. La primera vez que fue descrita esta enfermedad fue hecha por Charles Bell en el año 1824, y luego el famoso neurólogo francés Jean-Martin Charcot, junto con Freud, ¿no?, hicieron una descripción de estos cuadros, y también se le sumaron Bombard. Pero ellos hablaban de un cuadro de debilidad y en la que siempre hacían el estudio anatopatológico. Por lo tanto, vieron que había una disminución de los tractos nerviosos y que estos axones pues quedaban esclerosados, por lo que se habló de una esclerosis lateral amiotrófica. Duchenne también señaló este trastorno, y lo que él vio fue que tenía pacientes con un marcado compromiso de la motilidad de la región de la cara, a nivel de la orofaringe, de la faringe, de la laringe. Entonces probablemente vio un tipo específico y lo describió como una parálisis cerebroso faríngea. Y luego esto se cambió al término de parálisis vulvar, porque estos músculos son inervados por nervios craneales o por neuronas que están en la región vulvar. Charcot señaló que este trastorno tenía un origen en los núcleos de los nervios, y Dejerin señaló que existía una relación entre el cuadro descrito por Charcot y el trastorno descrito por Duchenne. Luego se realizan descripciones de esta atrofia muscular progresiva que eran de origen, pensando que era de origen miógeno, pero después Gruyère señala que las raíces anteriores están derivadas, y esto indica que es un compromiso neural, con lo cual hablaron de que todo era lo mismo.
Cuando se comienza a describir una enfermedad, primero se describe algún tipo específico de apariencia, de presentación, luego se describen otras, y después se reúne todo el síndrome de uno solo, como ven que ya ocurre con Rouvier, que señala que todo es lo mismo. Y en el siglo XX, a principios del siglo XX, existían, ustedes saben que en América, específicamente Norteamérica, son muy famosos y muy dotados de los deportistas, ¿no? Y uno de los que destacaban era evidentemente este beisbolista muy famoso llamado Lou Gehrig. Lou Gehrig era un ídolo en su época y progresivamente comenzó, era un beisbolista muy fuerte, atlético, y progresivamente comenzó a tener disminución de la fuerza muscular, de la masa muscular, que fue muy notorio. Y miren, con menos de 40 años, o 48, muere por esta enfermedad. Entonces, se hace famoso el cuadro y lo denominan la enfermedad de Lou Gehrig. Ya más adelante, en el mismo siglo XX y el XXI, otro personaje famoso, el físico Stephen Hawking, ¿no?, desarrolla la enfermedad a la temprana edad de 21 años, cuando aún estudiaba en la universidad y presentaba alteraciones en la fuerza muscular de las extremidades y luego en las manos. Sin embargo, gracias a la tecnología, él pudo realizar actividad física con apoyo tecnológico, ¿no?, con aparatos que permitían que con solamente mover un dedo pudiera escribir y seguir produciendo intelectualmente. Entonces, Stephen Hawking nos ha abandonado recientemente, miren, desde el año 42 hasta el 2018, son los que más larga vida ha tenido esta enfermedad. Muy bien. Entonces, de todas las enfermedades motoras, esta es la más frecuente, ¿no? Y se habla de una incidencia de 2 a 3 por 100.000 habitantes y una prevalencia de 4 a 5 por 100.000. Algunas zonas del planeta tienen una mayor frecuencia. Por ejemplo, en la isla de Guam, en la península de Kia, en Japón, y especialmente en la isla de Guam, se habla de cuadros de ELA asociados a demencia o una historia genética. Es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Y se piensa que los que no descendientes europeos tienen menos riesgo de enfermar. Y el promedio de supervivencia de esta enfermedad va de 2 a 4 años. Fíjense lo que vivió este otro, ¿no?, independientemente del sexo. Y generalmente se inicia a los 61.8 años, pero hay un rango de 54 a 57 años. Hay algunos casos juveniles antes de los 25 años, como el de y en la adultez temprana, antes de los 45. Pero es muy doloroso ver a estos pacientes venir con este cuadro, ¿no? ¿Cuál es la evidencia epidemiológica? ¿Qué es lo que se ha visto? Generalmente estas personas son aquellos que se dedican a un deporte, ¿no?, de fuerza, de actividad física. Hemos hablado de Lou Gehrig, ¿no?, boxeadores, deportistas, pero también en nuestro medio recuerdo mucho haber visto pacientes que eran estibadores, cargadores, ¿no?, en los mercados, y ellos con una gran fortaleza luego comienzan a sentir que no pueden realizar la actividad que antes hacían, ¿no?, progresivamente va disminuyendo la masa muscular. Entonces, hay una evidencia que en las personas con una condición física atlética y delgados hay mayor riesgo de ello. Entonces, aquí están todos los colores de todos los deportes, ¿no?, especialmente aquellos que tienen que hacer mucho esfuerzo. Pero también se ha visto que podría tener algún papel los pesticidas que están en los campos deportivos. Y también han visto que los militares, veterinarios, tienen una protección de la enfermedad y tal vez exista una protección por el uso de
En el tema genético, aproximadamente el 10% de estos casos tienen una herencia autosómica dominante. Ellos son conocidos como ELA-F, ¿no? Familiar. Y los que no son genéticamente determinados se denomina ELA temporal. Entonces, ambas formas son distinguibles. El fenotipo es el mismo. Y la mutación, en el caso de los casos genéticos, puede ser los genes que codifican el superóxido de glutasa, el cobre, sobre zinc. También el KRLA y además el que se liga a la proteína 43, al FUS, ¿no? Al C9. Aquí se cumple lo que muchas veces se ve en genética, ¿no? Diferentes mutaciones genéticas pueden expresar fenotipos muy similares y un solo genotipo puede expresar diferentes fenotipos. Muy bien. Entonces, recordando cómo se distribuye una enfermedad. Aquí decíamos hay dos neuronas, neurona motora superior, neurona motora inferior. La neurona motora superior, en el caso de las que van a la cabeza, ¿no? Tenemos la neurona motora ubicada en la corteza cerebral, la neurona ubicada en la corteza cerebral para la región del cuerpo. Entonces tenemos aquí a la neurona motora que está en los nervios craneales, a la neurona motora que está en la médula espinal. Pero no solamente son las neuronas, los cuerpos neurales, sino que deben recordar ustedes, ¿no?, que hay neuronas motoras en la región cervical, torácica, lumbar. Pero además debe tenerse en cuenta que hay un tracto córtico nuclear, córtico espinal, que está llevando la señal. Entonces, esto también se va a afectar no solamente la neurona, sino el tracto. Y esto es lo que se esclerosa, ¿no? Los axones son reemplazados por tejido escleroso. Bien, entonces, ¿qué información brinda la neurona motora superior? Este estímulo, de cierto, llega a las neuronas motoras inferiores para llevar la motilidad voluntaria. Entonces, la motilidad voluntaria es un proceso que se inicia en la corteza parietal, en el área premotora. Toda esa integración va a llegar finalmente a la circunvolución frontal ascendente, ¿no? Es un nivel de ejecución proveniente de todo el mensaje que le llega de estas cortezas. Y además de esto, hay un control inhibitorio de interneuronas que van a ir modulando el tono muscular, los reflejos osteoteminosos y los reflejos intertegmentales. O sea, no solamente la transmisión voluntaria de la motilidad, sino que esa vía descendente inhibe, modula, regula la actividad de la neurona motora inferior y de las vías segmentarias que llegan a ella. Eso por un lado. Además, recuerden ustedes que están las vías descendentes y luego la neurona motora inferior en el tronco encefálico y luego la vía córtico-espinal que se difusa en el bulbo, ¿no?, y que luego desciende con más córtico-espinal. Entonces, todo eso implica la actividad motora. La neurona motora inferior es aquella que envía la señal al músculo estriado, pero no solamente la señal, sino que le brinda vida al músculo. Si la neurona motora inferior muere, muere el músculo. Entonces, llega a los músculos de la cara, del cuello, de las extremidades, y la contracción de estos músculos va a permitir entonces los movimientos, las acciones. La combinación de estos movimientos son lo que vamos a denominar acciones. Y además son los que van a brindar el tono, los reflejos osteoteminosos, ¿no?, y los reflejos segmentales. Hay que tener presente entonces eso cuando hablamos de actividad motora. Las vías descendentes traen no solamente motilidad voluntaria, sino la regulación de la actividad motora
en los niveles segmentarios. Y aquí, resumido, lo que hace cada una de las neuronas. En los reflejos, la primera neurona, ¿no?, va a estar controlando esos reflejos, y cuando por algún motivo falla, hay reflejos vivos y con reflexa, y cuando la segunda neurona falla, se altera disminución o ausencia. El tono, en el caso de falla de control de la primera neurona, produce espasticidad, y en el caso de la segunda, flacidez. Y la respuesta cutánea frontal es extensora, lo que se denomina Babinski, y en el caso de la segunda neurona es flexora. Los músculos, vamos a ver aquí que la primera neurona inerva amplios grupos, ¿no?, musculares, y cuando falla hay torpeza, pérdida de destreza y lentitud. En el caso de la neurona motora inferior, los músculos van a ser alterados por pequeños grupos, y esto se va a manifestar como una disminución del volumen, lo que se denomina atrofia, y cuando es de origen de segunda neurona se llama ametrofia. Pero ese sufrimiento de la neurona motora se manifiesta externamente con una serie de contracciones de los grupos musculares, como si fueran gusanitos que caminaran en la superficie. Eso se llama fasciculaciones, fibrilaciones, además de la debilidad muscular y muscular. Además de eso, puede existir, en el caso de compromiso de primera neurona, la debilidad emocional, o síndrome, en el caso de la segunda neurona en el bulbo, lo que se llama el síndrome vulvar con disartria disfágica. Estos son las características más importantes si hablamos de primera y segunda neurona. ¿Qué vamos a encontrar? Una alteración de la articulación de la palabra, que se denomina disartria. Debilidad distal en las extremidades superiores, especialmente en las manos, a nivel distal. Debilidad proximal en la extremidad superior, en el hombro. El pie caído, fasciculaciones, marcha espástica, insuficiencia respiratoria. Entonces, 50% puede presentar alteraciones psicológicas y conductuales, y 10 a 15% pueden estar asociados a una demencia frontotemporal, como van a ver posteriormente con la doctora Castro. Muy bien, entonces hay tipos clínicos de esclerosis múltiple. Si bien hablamos de un compromiso de primera y segunda neurona, ellos se van a manifestar por afectación de la región medular, de la región lumbar, del tracto córtico-espinal, córtico-nuclear, dando algunos subtipos específicos como parálisis cerebrovulvar, parálisis vulvar progresiva, el síndrome de Mills, que característicamente se presenta como un compromiso del medio cuerpo, problemas respiratorios, axiales. Hay varios subtipos que vamos a señalar, dependiendo de dónde se inicia el cuadro. Mayormente el cuadro empieza con una debilidad en las extremidades de forma asimétrica. Puede empezar miembro superior, miembro inferior, generalmente puede ser distal, ¿no? Y algunos casos empiezan con síntomas a nivel de la región de la boca, la región orofaringea, ¿no? Hay dificultad para masticar los alimentos, para deglutir, para hablar. Y hay un pequeño número que inicia con trastornos respiratorios, dificultad para respirar adecuadamente, para mover la musculatura de la inspiración. Y en este caso hay fasciculaciones inclusive. Y hay un pequeño lo más importante que debo recordar es que aquí no va a haber afectación neumotónica. Todo probablemente muy rara vez hemos visto neumotónica, no hemos visto. Y evidentemente solamente compromiso motor, no hay compromiso sensitivo. Entonces, las personas sienten la debilidad distal en una extremidad.
va a caminar y de pronto siente que se tropieza, que algo pasa con un miembro y se cae, ¿no? Hay dificultad para abotonarse la ropa porque van fallando los músculos distales, ¿no? En la mano y puede haber rigidez. De forma insidiosa, la debilidad se va presentando y va progresando y los pacientes se quejan de calambres, ¿no? Calambres, además de que sienten como que algo, un animalito como hormigas caminaran por las extremidades. Y pueden ver ellos cómo sus músculos saltan, ¿no? Se contraen, que son las fasciculaciones que pueden estar en los brazos, antebrazos, cintura escapular. Y conforme va progresando, se van afectando el resto de una extremidad. Puede empezar en la mano, ir progresando al antebrazo, al brazo y hacia la región del hombro. Aquí entonces hay una triada que siempre hay que reconocer. Por un lado, la debilidad con atrofia. ¿Qué quiere decir? La masa muscular disminuye en volumen, ¿no? Se va dando la atrofia. Hay un aumento del tono muscular, porque es de plasticidad, y los reflejos osteotendinosos están aumentados. Entonces, hay una combinación importante, porque cuando uno habla de atrofia, dice neurona motora inferior, no es lo más característico de la composición de neurona motora inferior, que la disminución de la masa muscular. Entonces, uno esperaría encontrar hipotonía, hiporreflexo rector. Sin embargo, ¿qué? Hay espasticidad y hiperreflexia. Eso hace pensar inmediatamente en todo el neurona. Y la amiotrofia, como les decía, va a asociar con los reflejos osteotendinosos aumentados. Y además de eso van a encontrar reflejos de liberación, reflejo primitivo, OPA, que se ve en los dedos, y RABIS, que no debería haber ningún compromiso en neurona motora inferior. Músculos aductores, abductores y extensores tienden a debilitarse antes que los flexores largos. Y aquí hay algo muy característico. El primer espacio interóseo suele comprometerse y disminuye el volumen y esta zona se ve como un hueco, ¿no? Totalmente excavado. Pero siempre miren en las manos los espacios interóseos. Ahí vamos a encontrar entonces, se va produciendo la disminución del volumen y tiene la apariencia de una mano cadavérica. La propagación de la debilidad va avanzando a zonas vecinas, como si avanzara de acá, aquí, hacia arriba, o sea, y empieza en un punto y se va extendiendo hacia las zonas vecinas. Y las zonas afectadas pueden doler y sentirse frías, pero no hay parestesias. Suele preservarse el control esfinteriano, ¿no? Aunque algunos pueden decir que tienen una incontinencia urinaria y fecal. No hay marcada espasticidad en los casos, puede observarse fasciculaciones en los músculos afectados. Y la enfermedad tiene un momento de progresión, un momento que como que se queda estable y después vuelve a progresar. Como decíamos que los pacientes suelen morir a los 3 años de diagnóstico, ¿no? Con más del 90% a los 6 años. Hay formas alternas. Puede iniciarse con una debilidad en el miembro inferior, especialmente por compromiso de la región lumbosacra. En algunos casos se inicia con debilidad en los músculos del tórax, abdomen y cara, posterior al cuello, la debilidad es atrás, entonces el cuerpo se va hacia adelante, ¿no? Y tiene un síndrome muy característico que es la capricornia. El paciente está en flexión del cuello y todo hacia adelante, ¿no? También se ve espasmo. Y hay también casos de debilitamiento temprano del diafragma, lo que lleva rápidamente a la insuficiencia respiratoria. Hay una variante también crítica de MIS con compromiso de extremidades de Los 3 cuadros más característicos son estos. La atrofia muscular progresiva. O sea, dentro del ELA
hay un síndrome que es la atrofia muscular progresiva. Afecta más a hombres que mujeres, 4-1. Y aquí hay un progreso más lento, llegan a sobrevivir hasta más de 15 años. Estos pacientes tienen un compromiso predominante de la neurona motora inferior. Y en estos casos hay que diferenciar este compromiso de la neurona motora inferior de las neuropatías, porque van con, evidentemente, disminución de fuerza, hipotrofia, disminución del reflejo tendinoso, disminución de el tono, ¿no? Y hay que diferenciar este grupo de nervios periféricos. Se sospecha de la enfermedad autoinmune ante presencia de paraproteínas, como el inmunoglobulina M, y anticuerpos contra los antibióticos. Una forma es aquella que se manifiesta por trastorno de neurona motora inferior. Luego está la parálisis vulvar progresiva. En este caso, lo que predomina es la debilidad de los músculos que están inervados por neuronas motoras que están en el tronco. Hablamos de la musculatura orofaringia, la laringe, la lengua. De aquí a, notablemente, vemos un paciente con disartria y hace que cuando el paciente habla no se le entienda adecuadamente. También tiene problemas de masticación, de deglución, y la voz se altera, de hipofonía, ¿no? Se ve la atrofia de la musculatura de la lengua. Entonces se pierde el reflejo faríngeo y se altera, decíamos, funciones masticatorias, compromiso de la capacidad de meter los alimentos, ¿no? Por la atrofia de la musculatura lingual, y los alimentos pequeños y el agua pueden pasar a las vías respiratorias. O sea, el paciente se puede aspirar, hacer una neumonía aspiratoria que a veces ya complica el cuadro y a veces mueren por estos pacientes. Este tipo de forma de presentación corresponde al 25% de cuadros de EBO. Es un curso progresivo y fatal. Y el otro tipo, si ya vemos neurona motora inferior, neuronas del tronco, aquí hablamos de esclerosis lateral primaria, en la que se afecta predominantemente la neurona motora superior, pero especialmente los fascículos córtico-espinales. Por lo tanto, aquí los pacientes hacen un trastorno, ¿no?, que compromete a la vía superior, y muchos después de un tiempo, ¿no?, después de 1 año, 2 años, hacen compromiso la neurona motora inferior. Aquí el 20% de estos pacientes con ELA tienen cuadro de evolución lenta que afecta los tractos córtico-espinales, produciendo una paresia espástica pura. Generalmente se inicia entre 60 y 70 años, ¿no?, con una sensación de rigidez, o sea, la espasticidad de las extremidades inferiores, y luego afecta un lado, después el otro, y luego la espasticidad hace que la marcha se torne lenta. Ahí para paresia espástica grave. Este esquema entonces les muestra cuando se inicia a nivel vulvar, 34.2%, cuando afecta a nivel espinal, las neuronas motoras inferiores, lo hacen de manera asimétrica, una extremidad primero, otra, después la otra, después la otra, y las que pueden afectar la neurona motora superior, ¿no?, y los cuadros de parálisis. Este es un cuadro que ustedes pueden analizar con tranquilidad para ver características de compromiso de las extremidades. Entonces, ¿qué vamos a ver? Cuando hay compromiso piramidal hay espasticidad, debilidad muscular y la hiperreflexia con los reflejos patológicos. Hoffmann, Babinski, 9% de casos, ¿no? Pueden afectar solamente las extremidades superiores, pueden afectar las 4 extremidades, ¿no?,
también compromiso pulvar, y también pueden tomar la neurona motora inferior o las neuronas de la zona respiratoria, incluso músculos como el diafragma y la forma hemisférica. De todas estas formas de presentación se pueden dar, son los fenotipos que podemos encontrar. Pero cuando un paciente se queja de debilidad, calambre, hay que examinar al paciente de manera integral. Hay que pedirle que se quite la ropa, ¿no?, para ver cómo están los músculos. No solamente hacer el examen de fuerza externo, sino ver cómo está el músculo. Y recuerden ustedes, aquí está el cuello y aquí debería estar ¿quién? El supraespinoso, ¿no es cierto? Trapecio, aquí el infraespinoso, aquí el trapecio. Miren ustedes, esto que ustedes, si ustedes mismos se tocan la región supraespinosa o supraespinosa, ¿qué van a encontrar aquí? Un músculo. Aquí hay un vacío. Miren la atrofia marcada, la atrofia de la región infraespinosa, miren, y la musculatura paramuscular. Miren cómo han perdido volumen los deltoides, los músculos del brazo, del antebrazo. Miren cómo está la mano, miren este espacio interoso, ¿ven? Es lo que les decía. Hay un hueco allí, no hay músculo. Miren la lengua, hay una disminución del volumen de la lengua. Miren aquí, la lengua hipotrófica, muchas veces más en un lado, ven la hipotrofia muscular de la lengua. Miren la mano, la atrofia del espacio interoso, miren el espacio interoso. Y miren la palma de la mano, esta es la región tenal, hipotenal, un vacío. Ustedes pasan la mano y no hay esa elevación, sino una depresión. Y miren, está tan delgada la zona palmar media que se ven los tendones, ¿eh?, por la marcada atrofia. Entonces, existen criterios diagnósticos para llevar a este diagnóstico final. Estos fueron establecidos por una reunión que se realizó en el Escorial de España, donde hablan de un diagnóstico definitivo. ¿Cuál es la forma? Aquí, evidentemente, este es un nuevo cuadro cuyo diagnóstico es evidentemente clínico. ¿Qué es lo que debo encontrar? Signos de compromiso de neurona motora superior y neurona motora inferior. Pero deben estar en tres regiones diferentes, ¿no? Si yo encuentro en la lengua, en el miembro superior derecho, en el miembro inferior izquierdo, es imposible que una sola lesión me dé todo eso. Tiene que ser compromiso aplicado, porque eso solamente lo puede dar esta enfermedad neurodegenerativa. Signos de neurona motora superior e inferior en tres regiones, ¿no? Hiperreflexia, espasticidad con hipertrofia muscular o atrofia. Pero también puedo tener un diagnóstico probable cuando tengo signos de neurona motora superior e inferior en dos regiones con algún signo rostral de neurona motora superior e inferior. Y cuando tengo exámenes que me dicen que podría ser, ¿no?, signos de neurona motora superior en al menos una región con evidencia neurofisiológica y compromiso de neurona motora superior e inferior. Entonces, aquí el estudio neurofisiológico es importante, porque el estudio neurofisiológico, de electromiografía, me dice no hay compromiso sensitivo, hay compromiso en neurona motora inferior. O sea, hay signo de inervación, hay disminución del voltaje, disminución del volumen de las unidades motoras. Pero ¿qué es lo que me tiene que decir además el estudio neurofisiológico? Que cuando le pongo la aguja acá, hay neurona motora inferior comprometida en la lengua, hay neurona motora inferior comprometida en el deltoide, hay neurona motora comprometida en la nariz. Es difícil que cualquier enfermedad me dé en lugares tan diferentes algo esto, ¿no? Esto aunado a cuadro clínico de neurona motora superior me hace periodo de diagnóstico. Entonces hay cuadros genéticos,
ambientales se quedan callados y también se piensa que hay un compromiso de los dos. Bueno, el aspecto genético ya lo mencionamos y gracias a la tecnología se ha ido avanzando en la identificación genética de estos cuadros. ¿Para qué nos ayuda el estudio genético? Para ver si podemos intentar algún tipo de terapia. Pero ahora no tenemos nada. La etiopatogenia, mutaciones en el gen de la dismutasa, ¿no?, del cobre y el zinc, la superóxido de dismutasa, hablan de exotoxicidad inducida por glutamato, hay una degeneración astrocítica y microglial, hay una disfunción mitocondrial, mutaciones en otros genes, ¿no?, y alteraciones en las proteínas semejantes a gliones. Esta es la neurona, ¿no?, y que estaría sufriendo la agresión, la alteración metabólica con esta enzima alterada. Entonces, se van a dar alteraciones. Ustedes saben que los priones sumaron un gran paradigma a los cuadros etiológicos, ¿no? Entonces, con el estudio de los priones se pudieron explicar muchas propagaciones de cuadros patológicos. Entonces, se empieza con una lesión y esta se va propagando, esta alteración proteínica se va propagando a lo largo de la neurona. Entonces, lo que aportó los priones, la teoría priónica, que estaría también explicando esta propagación. Entonces, las características fisiopatológicas afectan a una neurona motora, ¿no?, le produce la muerte de la neurona motora y puede despierta. Tú pones tu micro y te vas a dormir. Vemos aquí. Mire, una persona saludable tiene neuronas motoras de edad anterior y luego en la fase presintomática algunas neuronas comienzan a dañarse. Siguen los síntomas que empiezan en este lado, en el asta anterior. Sigue, se van dañando más neuronas, sigue avanzando a un lado y luego se va propagando, cruza la línea media y se va al otro lado. Aquí ya van muriendo neuronas, va avanzando y va avanzando también al otro lado. Entonces, cuando muere la neurona, el astrocito es el que va a despertar a la neurona dañada. Y es los primeros signos de daño neuronal en la gliosis, ¿no?, la aparición de astrocitos. Y vemos que aparecen las microglías y las oligodendroglías para tratar de ocupar el espacio. Entonces, todo este tejido neural de neuronas motoras va siendo reemplazado por tejido fibroso, ¿no? Y aquí vemos la neurona motora inferior, ¿no?, en el asta anterior, y cómo van a ir progresando el cuadro en una zona y luego se extiende, toman un grupo de neuronas motoras y luego el resto y avanza a toda la extremidad superior, avanza al otro lado y toma el otra extremidad, ¿no?, y compromete también las neuronas motoras superiores. Se avanza y avanza, ¿no? Entonces empieza en una zona y se va extendiendo a otra. Y este es un tejido normal y aquí las neuronas motoras van desapareciendo. Hay entonces, decíamos, una forma de una enfermedad amiotrófica asociada a la demencia frontotemporal. Esto forma parte de un gran espectro genético. Hasta el 50% de pacientes con ELA tienen algún grado de compromiso cognitivo. Hasta el 33% de pacientes con demencia frontotemporal tienen compromiso de la neurona motora. Un 95% de pacientes con ELA y 50% de demencia frontotemporal muestran proteinupatías TDP 43.
La única mutación genética más común que causa tanto ELA o demencia frontotemporal es la mutación de C9orf72 y que puede expresar alguna de las dos enfermedades o la superposición de ambas. Por eso es que es conveniente hacer una evaluación cognitiva, ¿no? En el instituto estamos haciendo un estudio justamente de los pacientes con diagnóstico de ELA, ¿no? Para ver si hay compromiso cognitivo, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que sabemos, ¿no? El cuadro de esclerosis lateral amiotrófica puede estar asociado a la demencia frontotemporal. Entonces hay compromiso de la región de las neuronas motoras, la región frontal, pero esto podría extenderse a la región lóbulo temporal y dar así las manifestaciones cognitivas. Y las manifestaciones cognitivas de los problemas frontotemporales fundamentalmente son trastornos conductuales, ¿no? Trastornos conductuales. Y aquí vamos a tener entonces progresivamente fallas en la inhibición, pero también puede existir trastornos de glucosa, ¿no? Disminución de la producción del lenguaje, la incapacidad para comprender lo que se está hablando y también la incapacidad para poder emitir un lenguaje de voz. El diagnóstico clínico se apoya en exámenes neurofisiológicos, específicamente el estudio de la actividad sensitiva, de la actividad motora. En la actividad sensitiva, en neurofisiología, se estudia la latencia de la vía sensitiva, la onda sensitiva, y en el caso de la inervación motora se estudia la latencia, cuánto se demora en llegar la información, cuál es el tamaño de la unidad motora, ¿no? Y luego, en el estudio neurofisiológico mismo, la electromiografía, hay momentos. El paciente está en reposo, se introduce la aguja. En el momento que uno introduce la aguja, no debe haber ningún ruido, debe ser silencioso. O sea, hay una actividad de inserción. Y luego, se le pide al paciente que realice un movimiento leve, en el cual se ve las unidades motoras, y después un máximo esfuerzo cuando la pantalla se llena de la actividad motora. Entonces, ¿qué puede pasar? Cuando hay evidencia de inervación, como no hay inervación, el músculo está hiperactivo, está ávido de acetilcolina, de inervación. Entonces, uno ingresa y hay un gran ruido. Entonces, evidencia de inervación. Y cuando se le pide que realice, se le ven las unidades motoras, se ven fasciculaciones y fibrilaciones, que son las alteraciones que suelen verse en la inervación, ¿no? En la inervación se ven fasciculaciones, que son este grupo de unidades motoras, y fibrilaciones que son más pequeñas. Estos son signos de inervación de la neurona motora inferior. Pero, como es un cuadro crónico, una neurona motora muere y su fibra muscular queda huérfana. Entonces, una neurona motora que está al lado puede enviar una ramita para innervar al músculo. Entonces, se produce lo que se llama una reinervación. Y cuando hay un cuadro crónico de inervación, de larga, hay neuronas motoras que envían fibras al músculo para que se produzca la contracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la neurona A se muere y deja de inervar a los músculos 1, 2 y 3, la neurona B, que tiene los músculos 5, 6 y 7, envía una ramita para inervar a 1, 2 y 3. Entonces, eso va a hacer que esta neurona motora B trabaje más. Y cuando se produzca una inserción en la hoja para ver su actividad, la unidad motora de B va a ser más grande.
Lo que caracteriza a la denervación crónica es las unidades motoras gigantes. Cuando tengo unidades motoras gigantes, quiere decir que hay denervación. Esto se ve en ELA, por ejemplo, ¿no? Y también se ve en la enfermedad conocida como, ¿no?, la poliomielitis aguda. La poliomielitis, un cuadro también de muerte neuronal viral, pero una vez que pasa el cuadro, las unidades motoras, las neuronas motoras que quedan, tienden a ir a suplir de alguna manera en algo a los músculos afectados. Las unidades motoras gigantes son una evidencia de una denervación crónica que está denervando. Hay unidades motoras polifásicas y cuando el paciente hace el máximo esfuerzo, ya la pantalla no se llena de unidades motoras, sino quedan parcialmente. Entonces hay un patrón de interferencia incompleto. Es lo que suele verse en este caso de electromiografía. Entonces, el diagnóstico se hace con los criterios clínicos apoyados en el estudio neurofisiológico, que debe demostrar la afectación de la neurona motora inferior, que debe estar distribuida en varias partes del cuerpo de manera asimétrica. Si yo tengo un compromiso de neurona motora inferior, ¿no?, que va solamente en los miembros superiores, y tengo neurona motora superior en los miembros inferiores, ¿podría ser diagnóstico de ELA? Tengo neurona motora inferior en las extremidades superiores. Y tengo paraparesia espástica por Mapinski, clon en miembros inferiores. ¿Podría ser el diagnóstico de ELA? ¿Ah? ¿Qué necesito? Necesito demostrar que el compromiso no solamente es en los miembros superiores, sino también hay miembros inferiores, como los paraespinales. Y algo que debo pedir, ¿qué cosa es? Una resonancia magnética de nivel cervical. ¿Por qué? Porque un compromiso de miembros superiores, cervical y dorsal, podría ser por una compresión medular. ¿Recuerda que hemos visto? ¿Qué cosa hemos visto? Mielitis progresiva, espondilosis. Es un aumento del tamaño de los ligamentos, ¿no?, la hipertrofia del ligamento amarillo, podría comprimir, las espondilolitosis podrían comprimir la médula y comprimir también la emergencia de las raíces motoras y darme trastorno motor en miembros superiores y compromiso de las vías descendentes motoras para miembros inferiores. Yo tengo que demostrar, ¿no?, que no hay una compresión medular a nivel de la región cervical y dorsal. Esa es la debilidad. Por eso estamos hablando que para el diagnóstico debe demostrarse qué cosa, el compromiso en neurona motora inferior en tres cuestiones diferentes, no próximas, sino diferentes: bulbo, miembro superior, miembro inferior. Entonces, no hay cuadro que pueda aceptarme eso si no es la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Está claro? Debe tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, signos clínicos neurofisiológicos o neuropatológicos de la motor inferior, signos de la deficiencia de neurona motora. Cuadro progresivo, sin compromiso, ¿no?, sensitivo y diferentes regiones anatómicas. Y por eso les he insistido en que ustedes deben no solamente diagnosticar una debilidad muscular, sino que deben poner el apellido. Disminución de fuerza, ¿qué más? ¿Cómo está el tono? ¿Cómo están los reflejos? ¿Cómo están, ¿no?, los reflejos patológicos? Le digo, disminución de fuerza, 4/5, con hipotrofia, con hiporreflexia, ¿no?, flacidez, y no hay reflejos patológicos.
de neuronas motoras. Pero digo, debilidad muscular con hiperreflexia, plasticidad, Babin, Ciclón, estoy hablando de neuronas motoras inferior. Pero tengo combinados los dos en todo el cuerpo, eso es igual a esclerodermia lateral amiotrófica, ¿no? Diagnósticos diferenciales, siempre decíamos, si el cuadro está muy localizado, ver con una resonancia cómo está la médula en esa zona. Y hay algunos cuadros polineuropáticos, de polineuropatías, que solamente afectan el nivel de la componente motor, ¿no? Hay polineuropatías diabéticas amiotróficas. Entonces hay que buscar siempre entonces cuadros metabólicos, deficiencias vitamínicas. Recuerden que la vitamina B12 para el compromiso de las vías del tracto del cordón posterior, cordón lateral. Ayer, y no hay interacciones ahí, también problemas de cobre que podrían dar estas alteraciones y cuadros infecciosos. En el promedio siempre descartar tuberculosis, ¿no? Compromiso de la columna por mariposa. Y el tratamiento que se ha estado mencionando es el Letrozol, que es un medicamento caro, es un medicamento que solamente tiene una limitada utilidad, ya que mejora el tiempo de su vida en unos 3 meses. Cada cajita de pastilla cuesta 9.000 soles. Esa ya no tiene mucho. ¿No? Entonces no es una cosa muy recomendable. Entonces lo que se está señalando, entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Dar un tratamiento de rehabilitación, mejorar la movilidad de los músculos que están preservados, apoyando la alimentación, porque los pacientes no pueden pasar los alimentos, ver la actividad de las órganos orgánicas, ¿no? Hacer terapia de lenguaje, darle un soporte psicológico adecuado y el soporte de respiratorio medio posible, ¿no? Hay casos famosos, bueno, Stephen Hawking es uno, ¿no? Hace más de 20 años hubo el caso de un señor en nuestro medio, industrial muy famoso, ¿no? Que también tuvo ELA, y había muchos intereses económicos de parte de los familiares en los que señalaban que él no era consciente, porque no movía ningún músculo, pero al igual que el señor Stephen Hawking, había logrado mover el músculo de los dedos pulgares, y con eso se podía comunicar. Mientras se pueda lograr eso, sí, lo voluntario, se puede hacer la voluntad. Pero el gran problema es la ventilación, que además ya lleva estos pacientes. Edad avanzada, con una penetración muy rápida, hay una progresión rápida, hay alteración de la función cognitiva, ansiedad de calidad de vida, ver el estado nutricional con calidad cognitiva emocional, y la mayoría de 35 años, algunos se ven más con el apoyo necesario de la familia. Muy bien, entonces, con esto hemos terminado las clases que me corresponden. ¿Alguna pregunta? La doctora Sheila me dijo ayer, me hicieron ayer, ¿no? Demencia. Pero todos se han demenciado, han dormido la mayor parte.